Confesiones verdaderas, tu espacio ideal, Mayra May. Hola, ¿qué tal, amiguitos del Diván Tabasqueño? Bienvenidos a una emisión más de Confesiones Verdadera. Hoy tengo un gran talento. Lo he seguido en las redes sociales, he visto su trabajo y la verdad quedo impresionada con su talento, con esta forma de expresar el arte. Y para mí es un gusto tener aquí conmigo a Neil Arturo, no sé si lo pronuncié bien. Quiero darte la bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, Mayra. Me siento muy honrado de que me invites a tu espacio y tener la oportunidad de compartir. Me da gusto, la verdad, compartir con usted. Coméntenos un poquito acerca de usted, de dónde es originario o quién es Neil Arturo. Neil Arturo nació en Cárdenas. Soy oriundo de Cárdenas, orgullosamente cardenense. Mi padre era del origen de Reynosa y mi madre de Teapa. Entonces, De Reynosa y Teapa. sí, mi padre llegó aquí por razones de trabajo para trabajar en la construcción de la obra de Malpaso. Muy jovencito llegó él. Y mi madre venía a Huimanguillo a visitar a una hermana mayor casada. Entonces ahí fue en Huimanguillo el lugar donde se conocieron. Ahí se flecharon, yo creo que le dieron pozol. Pozol, ¿no? Y entonces se enamoró de una tiapaneca mi padre y de ahí se originó la familia Nava Rosado. Tengo 4 hermanos varones, porque somos en total 5 varones y una mujer, mi hermana. Y todos nacimos aquí en Cárdenas y aquí crecimos, en la colonia Sar, la que se encuentra a un costado del Panteón Municipal. Y ahí también se ubica la escuela muy conocida, Escuela Primaria Benito Juárez, donde nosotros, yo y mis hermanos, ahí estudiamos, ahí nos formamos en la educación primaria. Okay. Sí, posteriormente, la educación secundaria fue en la Escuela Federal de Santa Rita. Era la escuela... La 1, ¿no? La 1, sí, ahí en Santa Rita. Y siempre me acuerdo de uno de los anécdotas más marcados en ese tiempo, fue que me tocó barrer las cenizas del Chichonal, de arriba de los salones. En el año de 1984, si no mal recuerdo, fue cuando la erupción del Chichonal. Y posteriormente estudié la prepa en el plantel 5 y de ahí hice una pausa y continué mi carrera profesional cuando ya tenía 35 años para llegar a los 40, entonces estudié en la UPC. Ciencias Políticas y Administración Pública. Soy egresado y me gustó mucho la profesión porque fui a trabajar, a ejercer en el Ingenio Benito Juárez, de aquí de Cárdenas, en la Administración de Recursos Humanos. Contratábamos personal para las labores de la caña, del campo de la caña. Pero regresé a los pinceles. Después de trabajar como 3 o 4 años allá en el Ingenio, retomé, abrí el taller. ¿Le llamó el arte? Sí, me llamó el arte. Fíjate que se me dio tan natural el arte, es un don que Diosito me concedió y se descubrió en la escuela primaria Benito Juárez. Mi maestra de segundo año, la maestra Yolanda, que en paz descanse, vecina de ahí de la colonia, me llevó al primer concurso de dibujo y pintura. Y recuerdo que en un homenaje me entregaron mi premio, nunca se me va a olvidar, fue una pelota de plástico pelota de plástico y un cuadernillo para rellenar de colores, tenían dibujos. Y a partir de entonces, cada año me llevaban a los concursos. ¿Se podría decir que ese fue tu primer momento en que supiste que la pintura era tu camino? Sí, me identificaba ese don con esas cualidades y hacía dibujo. Pero nunca lo vi como un medio de vida, jamás. Quizás por eso buscaba yo otros estudios diferentes, de otra cosa. Me incliné a estudiar la carrera de administración. El trabajo del dibujo y la pintura, ya estando adulto, lo empecé a practicar y cuando vi que unas personas se atrevieron a pagarme el primer trabajo, yo dije, bueno, aquí hay algo, ¿verdad? O sea, si alguien le dio valor a un primer trabajo cuando todavía iniciaba, pues yo creo que aquí puede haber un caminito. Eso le motivó. Eso me motivó. ¿Qué sintió aparte pues, aparte del dinero, vaya que sí, recibió? Pues me sentí bendecido porque es algo que ya venía en el paquete, que no tuve que Claro, tengo que aclarar que muchos pueden nacer con el talento, pero si no te pones a trabajar acerca de él,
porque hay un universo de cosas que hay que aprender, de un maestro, de otro, influencias. Inclusive yo fui muy autodidacta. Cada que me encontraba, antes existían muchos los puestos de revistas aquí en el centro, alrededor del parque, y cada que yo miraba un método para aprender a pintar o a dibujar, yo veía la forma y me lo compraba y me fusilaba todos los ejercicios. Entonces también una parte autodidacta. En tiempos de secundaria hacía yo pintura y como mi madre se daba cuenta que yo los regalaba, me los escondió. Y una sorpresa me llevé que años después me los mostró y yo dije, bueno, no, yo esto lo hice yo, ¿no? Sí, sí, me dice, no, yo te los escondí porque vi que te estabas deshaciendo de ellos, que los regalabas y todo eso. Y ya veía tu mamá esa parte, ¿no? Que sí iba a ser de éxito, ¿no? Sobre todo. Quiero decir a tu auditorio que si tienen el gusto por esta actividad, que no lo piensen, que no se frenen, que no sientan límites, que se atrevan y porque no es una actividad exclusiva de genios ni de iluminados, es una actividad que muchos lo pueden hacer, que todavía no saben que lo pueden hacer, claro. Entonces pueden descubrir esa parte, esa cualidad, esa habilidad. Nada más que hay que trabajar en ello. Hay que pulirlo, ¿no? Hay que pulirlo, hay que aprender técnicas, hay que aprender mucho preparación de soporte, de diferentes técnicas, y nunca se termina de aprender, jamás se termina de aprender. Yo llevo, gracias a Dios y a los que han creído en mi talento, llevo 15 años de dedicarme solo a esto. ¿En tu experiencia crees que se nace con esta habilidad o en el par de caminos se puede aprender? Creo que se nace, y no dudo que quien no nace con el talento puede aprender también, puede desarrollarlo, ¿sí? Teniendo una buena instrucción y ganas de aprender, yo creo que se suman esos factores para poder lograrlo. Sí, no lo dudo que sí. La primera vez que dibujaste, ¿cómo fue? ¿En una hoja o en un lienzo? Fíjate que me daba por dibujar en cualquier superficie. Inclusive me acuerdo que mi mamá cuando éramos pequeños tuvo una tienda de abarrotes aquí en Cárdenas, y donde ponían los conos de huevo a la venta, yo agarraba un lapicero y sobre el huevo, en la cáscara del huevo, ahí dibujaba yo paisajes y cosas. ¿Y qué edad tenía, dice? Pues tenía 8 años, 8 o 9 años cuando hacía eso. O en hojas de cuaderno también. Me gustaba mucho practicar los dibujos de los supercómics, del Hombre Araña, de Superman, que eran en aquel entonces las corrientes y la moda, ¿verdad? Porque ahora en la actualidad ya veo que los jóvenes vienen dibujando animes, otro tipo de dibujos. Con los ojos grandes, sí, es cierto. Sí, es verdad. Sí. Siempre estar dibujando, interpretando, copiando y practicando el dibujo. Y es como el deporte, mientras más lo practicas, mejor te sale. Dicen y comentan por ahí que dibujar en lienzo, no sé qué tipo de técnica usa usted, pero dibujar es lo mismo como escribir poesía cuando nace del alma, nace del corazón o nace de la imaginación. ¿Cómo es este caso de la pintura? ¿Es así como dicen o se está sobreexagerando? No, sí, es así como dicen. Por ejemplo, yo cuando estoy pintando necesito encerrarme. Inclusive muchos pintores que nos dedicamos a eso somos nocturnos, porque en la noche es cuando nadie nos viene a tocar la puerta, nadie nos habla para esto, para preguntarnos o para cualquier cosa. Entonces es como si estuvieras leyendo un libro, te adentras en la historia y te vienen y, oye, ¿qué? Y ya te sacan. Te desconcentran. Sí, te desconcentran, ya pierdes el enfoque, y así pasa con la pintura. Entonces, mientras más aislado trabajas, mejor. Claro que hay que romper también ese hielo, porque alguna vez un amigo me dijo, vamos a pintar en público. De verdad, sí, yo te invito. Me voy a sentir raro. Y sí, al principio, como se acerca la gente, nos veníamos a pintar aquí a la plaza central de la Cárdenas, poníamos el caballete y el lienzo y órale a pintar, y la gente se empieza a acercar, te rodea y te sientes al principio como un animalito del circo, ¿no? Pero luego vences. Ese es un reto y lo vences ese temor, ese pánico escénico, y después ya te sueltas. Son ejercicios muy que te enriquecen mucho. Sí.
Sí, sobre todo porque el arte, aparte de expresar emociones, sentimientos, también como que enamora, ¿no? A través de esto. Sí, claro que sí, conquista corazones. Una obra, siempre lo he creído así, una obra es subjetivo, Ujú, porque para ti lo que puede representar algo muy hermoso y muy artístico, para otra persona tal vez no representa nada. ujú. Y eso es lo que tiene la obra, que cuando te llega, cuando te conmueve, cuando te sacude algo, esa es la finalidad de la obra. Si no te mueve nada por dentro, pasa desapercibida, ¿sí? Y ahí está, creo, ese plus que le puede poner el artista de manifestar a través de la obra emociones. Ujú. Sí. Qué bonito eso de las emociones en la obra. O sea, Ujú. todo se plasma, ¿no? Sí, hace poquito tuve el honor de ser jurado calificador en la Universidad Popular de la Chontalpa, me invitó nuestro amigo el maestro Víctor Agüero, y me llamó mucho la atención de una obra que sí se ocupó un lugar, no recuerdo si fue el segundo o el tercero, pero sí la obra era muy rescatable porque parecía muy simple, muy Ujú. sencilla, y es que parecía una habitación donde entraba un reflejo, un rayo de luz por una ventana, y en el centro de la habitación oscura estaba una chica hincada, con su cabello cubriendo su rostro y todo. Entonces, así de simple uno se queda, oye, eso me conmueve a mí. Y mi Ah, musa, ¿no? y sí, y te gusta la obra y tiene un mensaje muy profundo, que sí sacude, que sí llega, Sí, sí. y esa es la finalidad de la obra. Cuando una obra no te causa nada, pues simplemente No, la dejas pasar. claro. Le brindo mis respetos al autor, ¿verdad? Siempre Sí, lo he claro. dicho, Sí. porque se atrevió a hacerla, porque muchos dicen, yo también la haría, pero como dicen, de lengua me como un taco. Hay una gran distancia entre yo lo podría hacer o yo lo hice, ¿verdad? Quien ya se atrevió a hacerlo y exponerlo al público. Claro. Y hablando de musas, ¿hay alguna persona en la cual usted se inspira para sus obras? Fíjese que me gusta mucho interpretar a los Ok. niños en las obras, Ujú. niños y niñas. Siempre he dicho la niña de mis sueños porque yo en mi matrimonio tuve un hijo Ujú. y tengo mi hijo de 30 años, el único hijo que tuve con mi ex esposa, y siempre me quedé con la gana de tener una niña. ¿Por qué? Porque siempre he visto que el amor de la niña al padre, o sea, no Es veo, una conexión. sí, es una Sí, conexión sí. tremenda. Claro, cuando el padre se lo ha ganado, porque Claro. hay padres que son Sí, ingratos, sí, ¿verdad? Hay que claro. decirlo. Uf. Pero cuando se lo han ganado, Sí. es un amor incondicional, como se puede ver pocas veces. Ujú. Sí. Entonces, pero también estoy agradecido con Dios porque me dio un hijo muy valioso que amo mucho, y y también he tenido hijastros, ¿verdad? Que también he querido mucho, he respetado y he querido mucho. Qué bueno, ¿no? La forma en cómo usted se expresa, aparte de ser un buen artista, pues es un gran ser humano, cómo se está expresando en estos momentos. Todo relacionado, ¿no? Del descubrimiento de su talento, aparte de su mamá, ¿hubo otra persona que haya dicho, no, yo veo de Neil se podría decir, este talento o esta persona va a llegar a ser algún día un famoso pintor o un pintor que nos va a representar aquí en Cárdenas? Bueno, aparte de mi mamá, creo que no. Mi padre lo que me decía es que yo sí necesitaba tener una profesión o un trabajo intelectual, me decía. No le apostaba. Y yo todavía cuando terminé la prepa quise estudiar licenciatura en Derecho. No estudié esa, me fui a otra, pero no veía yo el trabajo artístico, el oficio artístico, no lo veía yo como un medio de vida, sino bien dicen que la necesidad de las madres de todo, ¿ah? De todas Claro, las claro. creaciones. Y cuando terminé de ese ciclo de mi trabajo en el Benito Juárez, en el Ingenio Benito Juárez, entonces dije, pues voy a abrir mi taller. Y qué duro estuvo. Andaba yo pidiendo dinero prestado porque no me alcanzaba, y ya me decía a los mismos familiares, ya búscate mejor un empleo, ¿no? Un trabajo. Pero hay que ser necio. Este trabajo, este oficio, esta carrera es de valientes. Hay que ser necio, valientes y darle con todo hasta que se abre el camino. Se abre, tarde que temprano se abre el camino, y ya hoy, después de 15, de 14 años de estar trabajando solo de esto, ya no me hace falta el trabajo, gracias a Dios. Siempre tengo trabajo.
Qué bueno. ¿Qué temas aparecen constantemente en tus obras? Lo que más me gusta son, bueno, los retratos. El trabajo del retrato ha sido muy fuerte porque siempre hay alguien que desea un retrato, siempre. Capturar la belleza, capturar el carácter, las emociones, la personalidad de las personas, en plasmarla en una imagen no es fácil. Y para cualquier artista, dibujante o pintor que tú conozcas, y si le preguntas te va a decir lo mismo. El reto más grande para un artista es interpretar la figura humana. Es el más grande porque no tenemos un lugar plano en nuestro cuerpo. Todo es curvo, entonces, y a veces las proporciones no están bien definidas o se pueden pasar. Muchos artistas se van inclusive por el surrealismo, como las pinturas de Picasso, que son largas de cuello, deformes de cara, con un ojo de perfil, el otro de frente, o sea, y ahí pues ya evades la crítica porque ya ni modo de que te critiquen las proporciones, si de eso se trata. ¿Sí? Y en cambio el realismo, sí tienes que saber interpretar las porciones del cuerpo, la proporción. ¿Qué es lo más difícil que pueda dibujar en un cuerpo humano? O sea, plasmarlo en un lienzo. ¿Qué es lo más difícil? Los ojos, la nariz, la boca, las manos. Siempre se nos dificulta algo para dibujar, ¿no? Sí. ¿Cuál sería? Yo creo que la boca. Siempre he tenido un poquito difícil, sobre todo cuando están de perfil. Cuando están de frente no me es complicado, pero la boca. No tanto me cuesta trabajo la nariz ni los ojos, pero la boca sí. Y lo demás del cuerpo no. Cuando abordo la figura humana, he interpretado también figuras desnudas, el desnudo, pero con todo respeto a todos mis colegas pintores, yo el desnudo trato de que sea sutil y cuidarlo. Las partes... El respeto sobre todo, ¿no? Las partes femeninas y masculinas, los órganos reproductores, no las interpreto como tal, ¿verdad? Siempre dejo escondido algo para que se desarrolle la imaginación del espectador. Claro, y a cada quien se sí, imagina. Y porque me parece grotesco. Entonces hay que tener cuidado. Sí he pintado desnudos, pero siempre cuidando esa parte. ¿Pero tiene pedidos acerca de esos lienzos o cómo Muy nace? pocos. Sí he tenido, pero muy pocos. E inclusive una obra que pinté que se llama Feminicidio. Es una escena trágica. Hace tiempo aquí en Cárdenas pasamos unos momentos muy tristes cuando hubo el homicidio de 3 chicas cardenenses acá en el Ranchería El Bajío, por allá. Y entonces, desgraciadamente el feminicidio es algo que no pasa de moda, desgraciadamente. En todos lados. En todos lados. Sigue existiendo, es un fenómeno. Y pinté una chica que prácticamente está acostada con la cabeza colgando. Ella está totalmente desnuda, pero un brazo no lo tiene completo, lo tiene mutilado. Y su cabeza, su cabello escurre como si estuviera tumbada en los escalones de una escalera. Así se ve. Y entonces me ha preguntado la gente, ¿y por qué desnuda? Porque así se debe sentir una gente que está vulnerable, tan vulnerable que cuando están ultrajados, secuestrados o de cualquier forma que son abusados o violentados, así se debe de sentir, sin nada que la proteja, ¿verdad? Totalmente desnuda. Vulnerable, ¿no? Sí, todo. muy vulnerable. Sí. Y tiene escurrimiento de color rojo, que se puede interpretar como sangre, mutilada de un brazo. Entonces, es una obra que yo cuando la pinté, dije, esta obra no creo que alguien me la compre, nunca se va a vender. Y es cierto, ahí la tengo, tiene muchos años, como 8 o 10 años que la pinté, y ahí está guardada y no creo que alguien se atreva a comprarla. Está fuerte, es una escena trágica. Pero usted lo tiene colgado donde... La tengo en mi habitación, pero... ¿No le da pesadillas? No, pero la finalidad que tiene haber interpretado o plasmado una obra así es para sacudir conciencias. Sí, de que no se vale. Pero es que no se puede ocultar, ¿no? Sí. O sea, y fíjese que, bueno, no vamos a entrar en detalles, pero sí, creo que la expresión debe ser por todos los medios, por la obra de arte, por la forma en cómo hablamos de cómo luchamos por la libertad de expresión. Y creo que también la obra de arte es esto, ¿no? Expresar mi disgusto que está viviendo la sociedad por medio de una obra de teatro, por medio de artes plásticas, por medio de una pintura en lienzo, por medio de canciones, bueno, cuántas formas de expresarse hay. Sí, y es una de las virtudes que tiene las artes plásticas, que no hay limitantes, que tu relación con el lienzo,
tú te pones de acuerdo con tu lienzo que tienes enfrente, qué es lo que quieres expresar. Porque no solo se tiene, como artistas tenemos el compromiso social, no solo de manifestar las cosas bonitas, de capturarlas, las cosas hermosas, sino también aquellas que nos inconforman, que nos hacen disgusto, que nos tienen incómodos, ¿verdad? También, ¿por qué no? Hay que plasmarlas y para sacudir conciencias. Claro. Sí. ¿Ha sido invitado usted en alguna galería o sus pinturas han estado en galerías? O... Fíjese que hace 4 años apenas pasaba, creo que ya vamos para 5, porque el movimiento artístico tabasqueño ya cumplió su 5º aniversario. Hace apenas una semana lo celebramos. Yo empecé a exponer casi desde el año 2000 aquí en la Casa de la Cultura de Cárdenas, pero no había mucho apoyo. En una ocasión me llevé la experiencia de llegar y decirle al director en turno, que no recuerdo ni su nombre, y le digo, oiga, y si me facilitan, yo me dedico a hacer pintura, me facilitarían la sala que se llamaba José Valeriano, ahí en la esquinita, que está en la Casa de la Cultura. Y me dice, mira, la sala ahí está. Lo que no te garantizo es que haya quien cuide tus obras, así que si la vas a montar te tienes que venir a cuidarlas tú todo el día ahí, me dice. Si no, va a estar cerrado y no va a tener sentido que tú montes tú. Y yo sentí bien feo. Y dije, ¿cómo que no va a haber alguien que la pueda cuidar en la puerta? Que no? Y le dije, bueno, muchas gracias, siempre no. Y no, esa vez no expuse. Entonces habían esas ciertas limitaciones. Y en Villahermosa me di cuenta que había más y me agregué a un colectivo. Ahí fueron mis primeras exposiciones en colectivo. La agrupación se llamaba Artistas en Marcha. La dirigía la licenciada Liliana Jiménez, muy conocida en Villahermosa. Y éramos un grupo de artistas y ahí vi yo la competencia, o sea, sentí la presión de que te tienes que pulir, sí, tienes que mejorar. No soy el único. Sí, porque la competencia estaba fuerte. Sí. Claro que la competencia no la tiene uno que hacer con tu vecino, con el demás, sino es con uno mismo. Pero es como cuando pones a un atleta a competir. O sea, lo tienes que poner con gente de nivel para sacar lo mejor de él. Claro. Y eso sentí que me sucedió en los Artistas en Marcha, que incursioné ahí como 2-3 años. Terminó ese ciclo y con Binomio Cultural, con la artista Fabiola Moeno de aquí de Cárdenas, formamos un dúo y estuvimos exponiendo juntos. Acudíamos a cualquier espacio que nos daban oportunidad, como la Universidad Juárez de Villahermosa, el Tecnológico de Comalcalco, el Tecnológico de Bullanguillo. Después conseguimos trabajo de murales también. Y ahí incursionamos como 5 años de trabajo hasta que llegó el COVID. Y el COVID ya no nos dejó montar exposiciones, ya no nos permitió, pero sí nos dio mucho trabajo en casa. No sé por qué, ¿verdad? Pero fue un tiempo que por lo menos me mantuvo ocupado trabajando en casa, porque la mayoría de mi trabajo me llega por las redes. No tengo local, no tengo así una galería, pero gracias a Dios no dejo de trabajar, no me dejan de encargar trabajo. Y pasando el COVID, nos invitan unos amigos que ya en el medio ya habíamos ido conociendo, al maestro Carlos Mario de la Fuente de Comalcalco, que falleció hace como un año. Nos invitó. ¿Saben qué, muchachos? Ya están dando apertura a los eventos en público, ya está pasando el COVID y vamos a empezar con una exposición y vamos a intervenir jícaras de Jalpa de Méndez. Las jícaras las pintamos, cada artista se le entregó su jícara, la pintó, unos le pusieron base, otros le pusieron extensiones, ¿sí? El artista plástico tiene toda esa libertad de crear con los materiales. Y yo pinté en toda la jícara un paisaje nocturno, porque de las experiencias que tuve en los campos cañeros es llevar a los cortadores de caña a las 4 de la mañana y verlos cortar la caña. Ahí lo plasmó usted. Sí, porque lo quise fotografiar. Pasa que los que conocen del campo cañero me van a entender. Cada 4 surcos le llaman una gavilla y un cabo le da a cada cortador una gavilla, sus 4 surcos, para que empiece a cortar. Después se le miden los metros y se le paga lo que ha cortado. Pero cuando ellos empiezan a las 4 de la mañana, yo me quedaba en la camioneta mirándolos y usan una lámpara como los mineros en la frente, se la amarran con mules de cámara de bicicleta para poderle dar al tallo bien abajo, porque si no lo cortan bien abajo, los regresa al cabo que vuelvan a cortar ahí y pierden tiempo y esfuerzo. Entonces, para asegurarse que van dándole abajo,
a esa hora de las 4 de la mañana, que todavía pareciera de noche, tienen que estar iluminados. Están como formaditos y se van adentrando en el cañar y de lejos parecen cucayos que se mueven en armonía. Ajá. Por las lamparitas Sí, que sí, traen sí. en la frente. Y a mí se me hizo todo eso tan sobrenatural, así tan extraordinario, que dije, lo voy a fotografiar y después pues lo fotografié y como era de noche no salió nada, salió totalmente oscuro. Yo dije, pues Sí, ahora sí, crearlo. Memoria fotográfica, Sí. ¿no? Usarlo ahí. Y lo creé. Y cada obra porque ya he pintado varias de ese tema de los cañeros, trabajando de noche, en tonos azules toda la obra, se me han vendido. Gracias a Dios, bonito. se me han vendido. Vamos a pasar saluditos aquí, a ver qué dice. Saludos, Crisanto. Y Caballero pregunta si vendiera esa obra, ¿en cuánto la daría? Pero no sé cuál obra. Pero vamos A lo mejor se refiere a la de feminicidio. A ver. Pues es una obra grande. Yo la vendería en unos 7,000 pesos aproximadamente. ¿Cuánto mide la obra? Mide aproximadamente 80 por 1 metro. Es una obra Así está grande. grande. Más o menos, sí, así como esa, ya con su marco, porque tiene su Ajá. marco, ya con su marco ya alcanza esas dimensiones aproximadamente. Sí, pues 7,000 pesos, pues ahí está, ¿no? Sí. Aparte de esas obras, he visto también que ha pintado choquitas, Sí. Paisajes, y animalitos también. Sí, fíjese que Ajá. no me he encasillado con un estilo o con un tema. He sido muy versátil al respecto porque igual te pinto paisajes, como te pinto retratos de personas, como te pinto bodegones. Me han encantado. Hay un tiempo que pinté muchos bodegones. Ujú. Y surrealismo, que sí casi no es de mi agrado y lo he pintado poco. Pinté sobre encargo y yo mismo me sorprendí cómo quedó. Es el abstracto, la pintura abstracta. Casi No es de mi agrado. Pero cuando lo he realizado sí he quedado satisfecho cómo queda el Sí. trabajo. El abstracto eso es lo que tiene, Ajá. que no es fácil de interpretarlo. Ajá. Tendríamos que escuchar al autor qué es lo que está ¿Qué es lo que tratando de trata de comunicarnos, decir? cuál es la Ujú. lectura, cuál es lo que está tratando de comunicarnos a través de esa obra. Así es. Sí. Comentabas que dabas talleres. Sí, estuve dando talleres mucho tiempo, inclusive infantil, pero últimamente agarré un ritmo de trabajo que no me ha dejado el espacio para Ujú. poder seguir impartiendo. Ujú. Aunque no me siento completo, o sea, no impartir talleres me está haciendo falta, impartir talleres. Y estoy trabajando ya en un espacio para adaptarlo y empezar, si Dios quiere, en enero. Ajá. Quiero abrir ya. Es lo mismo sí Ah, que el taller. Sí. ok. Y siempre lo he hecho de manera independiente. Ujú. Hasta el momento no he dado en alguna escuela e institución, no he dado clases. Una vez fui a ofrecer mis servicios como maestro en el ayuntamiento, en la DECUR, hace Ujú. varios años, y me dijo el que estaba en director, me dijo que el único que podía ahí darme trabajo era el presidente municipal, que él no podía darme trabajo. Y no sé, no me acerqué, no insistí en eso. No insistió. No. No. También he observado que muchos compañeros, colegas, artistas, cuando se emplean en alguna institución, como que se frena un poco su desarrollo, su progreso en cuanto a la creación de obras. No sé si caemos a veces en un conformismo de que ya contamos con una nómina, o porque sí nos quita mucho tiempo el empleo y no podemos estar trabajando lo que es particular, ¿verdad? Y yo creo que son varios factores que se suman, pero sí limitan un poco, y en cambio los que van por la vía libre, o independiente, los veo crecer más. Eso sí, que le echan ganas, ¿verdad? Porque las cosas no se dan así como por magia automáticamente, Claro. no, hay que trabajarlo. Hay que trabajarle bastante. Sí. ¿Pintas desde la emoción? ¿Desde un día que te sientas emocional o de esos días que usas como una idea previa? A veces obras que son de mi cosecha, Ujú. ¿sí? Que de mi inspiración, Ujú. pero son más las que he pintado por encargo, porque Sí. tengo que encontrar el medio de subsistir, ¿verdad? Claro, claro. Y- ¿Cuál es la pintura que más le pide? Las que más me piden son retratos, sí, Ok. retratos y paisajes. Los árboles, siempre que he pintado árboles, el árbol como que tiene para mucha gente muchos significados muy importantes, Ok. porque un árbol es como un padre Ujú. que te brinda cobijo, puede ser la casa, el hogar de las aves,
que te puede brindar sombra, ¿verdad? Protección, y las raíces también que se amarran fuerte a su tierra, a su terruño. Claro. Y la ramificación de los árboles puede significar nuestros hijos, nuestras Así familias, es. ¿verdad? Entonces los árboles siempre han tenido muy Un buena significado. aceptación en el público. Sí, y de hecho que representa también la vida, por eso hay un árbol que se le llama el árbol de la vida, y Así siempre nosotros los psicólogos siempre utilizamos el árbol como referencia en test proyectivos para que revelar ciertas personalidades de las personas. Y aquí, pues gracias a Dios, la naturaleza se adorna muy bonito cuando los árboles florecen, ¿verdad? Los Sí, claro. macuilí, los guayacán, los framboyanes, y muy seguido me piden ese tipo de árbol. Y es que la vida ya es como un lienzo de pintura extraordinaria. Claro. Basta con que observes bien la naturaleza, esos colores tan bonitos, las flores, o sea, todo es vida. Sí. Sales afuera, estás encerrado en tu casa y sales afuera y te dices, híjole, acá afuera sí hay vida, ¿no? Sí. Porque nos encerramos tanto que muchas veces no sabemos qué hacer con ese encierro. Y tú, lejos de perder el tiempo, pues lo aprovechas, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es tu mayor obra de arte? Mi mayor obra de arte, yo creo que ha sido reconstruir mi vida. Reconstruir tu vida. Sí, porque en etapas que he pasado no fui continuo en la preparación, por decir, del estudio. Cuando terminé la secundaria me entró la inquietud, tenía yo apenas 17 años, de irme a trabajar de mojado a Estados Unidos. Ujú. Y me fui y estuve un tiempo allá, pero me di cuenta que me hacía falta la escuela y extrañaba mucho a mi familia. Claro. Y un día que otro me decidí a regresar. Y me regresé y ya habían pasado como 1 o 2 años y entonces me metí a la prepa. Y estudié la prepa y después de la prepa también hice una pausa. Entonces no estaba yo muy conforme con no haber estudiado una carrera y a los 35 años me metí aquí a la UPECH a estudiar una carrera. Sí, y aún quiero seguir, siempre que se trate de aprender, de prepararnos, de seguir absorbiendo Ujú. conocimiento. Sí, Ok. entonces, y yo creo que esa es la mejor obra, porque que construyas tu vida y que consigas una armonía, una relación armoniosa con los demás. Ujú. Yo no podría hacer el trabajo que hago si me la paso peleando con alguien, con mi vecino, con mi mamá, con mi pareja, con mis hijos. No, Ujú. tengo que tener todo en armonía Ujú. para que fluya, para que yo esté tranquilo Para que y esté pueda. tranquilo. Y creo que nos Y- pasa igual a todos. Claro, somos humanos. Pero ¿qué pasa cuando le piden algún trabajo y usted está mal emocionalmente? ¿Cómo lo trabaja? ¿Cómo le hace? Porque pues volvemos a repetir, somos humanos y a veces pues se me ha tocado a mí también de repente, ¿no? Como ser humano paso cosas y tengo que dar consultas así. ¿Cómo lo trabaja un artista plástico? Pero antes de que me responda, vamos a pasar un mensaje aquí. Dice caballero, ¿cuál es el costo de las clases en el taller y cuánto dura el taller? Siempre he cobrado 100 pesos la hora y por lo regular doy sesiones de 2 horas porque una es muy poco y 3 es un poco cansado. Entonces alguien me dice, no, pues yo nomás puedo llegar a 1 hora. Ok, no hay problema. Pues si puedes venir por 1 hora, vamos a tomar la clase, aunque me parece que es muy poco. Pero cuando las he impartido, las programo 3 veces a la semana, por decir, lunes, miércoles y jueves, y cobro 100 pesos la hora. 100 pesos la hora. La hora, perdón. Claro. Sí, si son sesiones de 2 horas son 200 pesos. Y siempre he cobrado a la mano, no cobro mensual. Ok. Ni vienes a la clase, la pagas. Y si no vienes, no pasa nada, no O tienes sea, por qué es pagarla. por hora, ¿no? Sí, es por hora. Edad, que siempre he elegido de 8 años aproximadamente, de niños de 8 en adelante. Han llegado gente adultas a tomar clases y me ha ido muy bien con ellos. Los niños chiquitos, así me ha sido un poco difícil. Sobre todo, que una vez yo no había tenido esa experiencia de que me dejan una niña pequeña de unos 7, 6 años y al ratito quiere ir al baño y ay, ¿ahora cómo le hago? Dije yo. No, pues, le la tuve que mamá. pedir permiso a mi mamá que me ayudara con eso. Sí, porque no, éticamente no debo llevar claro que no. al baño, ¿verdad? Y entonces decidí que no tan chiquitos, que ya puedan ir solitos al baño. De 8 años en adelante, yo creo que ya. Claro. debe ser. Entonces, conforme a la pregunta, Ah. ¿qué técnica usa usted para que sus emociones no les sobrepasen al momento cuando le piden algún trabajo? Fíjense que no, que he tenido momentos, han caído lágrimas sobre el lienzo, momentos difíciles,
y no he dejado de trabajar y ha sido bonito. O sea, el resultado del trabajo que se logra ha sido bonito. Están conmovidos los sentimientos, están a flor de piel y se trabaja bien. Al menos en mi caso, Claro. lo he trabajado bien. Y creo que también el arte es una forma de liberar, ¿no? Claro. Endorfinas. Para poder, pues, estar bien, ¿no? Ante los demás. Es algo que nunca, pues, va a dejar, me imagino, porque ama el arte. Sí, aprendí a amarlo. Ujú. Porque te repito, no lo veía como un medio de vida y no me vaya desde jovencito, que ya sabía yo que pintaba y eso y que lo elegí como mi camino, Ujú. no. Traté de hacer otras cosas, pero creo que el destino eran los pinceles. Eran claros, ¿no? Ajá. Y entonces regresé y fue difícil, pero ya aquí me quedo y hasta que Dios me dé licencia. Claro. Sí. Fíjese que yo no soy pintora, no, pero sí me llama la atención. Me encanta mucho, nunca he probado un lienzo, pero sí me gustaría probar. Veía yo mucho con mi padre el programa de Bob Ross, Sí. donde hacía sus pincelitos así y la forma en cómo lo explicaba, o sea, te Ajá. llenaba de buena vibra el señor y me quedé con eso. Agarraba yo, me acuerdo los delineadores de mi tía, que eran unas brochitas y hacía yo como los pinitos. Sí. Es como lo hacía. Pero sí, me gustaría, fíjese, probar de repente. No ¿Por qué sé no? si hay técnicas así como lo hacía él o qué tipo de técnicas maneja usted. Yo cuando recibo a mis alumnos, lo primero que le pregunto es, ¿son primerizos? ¿Alguna vez ya tomaron clases o nunca han tomado clases? Entonces me dicen, no, nunca he tomado clases. Entonces vamos a empezar por un pequeño taller de dibujo A lápiz. porque ahí van a ver unos principios generales que vamos a aplicar cuando entremos en la pintura. Entonces primero les doy un pequeño taller de dibujo a lápiz Ujú. y los inicio por lo más básico, que son figuras geométricas. Si tú me dices, "Oh, es que a mí no me sale pero ni una silla", bueno, pero si te enseñaron a dibujar un rectángulo, un cubo, un cuadrado, entonces a partir de esa figura ya vamos a darle forma de silla, de mesa, de un mueble, o un círculo le vamos a dar forma de manzana y así, pero empezamos con lo más básico, que Son las estructuras, ¿no? ajá, que son las figuras geométricas, que todos ya traemos la educación desde la primaria, Ujú. de conocer cómo son las figuras geométricas Sí. y cómo trazarlas. Entonces, a partir de las figuras geométricas, vamos a hacer primero objetos circulares, objetos cilíndricos, Ujú. objetos cuadrados, objetos y así, o en forma de conos, Claro. y ya al final hacemos un conjunto de todo, por todo lo que pasamos y dibujamos, en un solo dibujo vamos a usar todas esas figuras, las vamos a conjugar. Porque hay objetos irregulares también, como dibujar un repollo, o una col, o unas montañas que son irregulares, no son uniformes, no tienen. Entonces, esa es la práctica que primero les digo, dónde van para que los dibujos y los objetos no se vean planos, dónde va a incidir la luz y el manejo de la sombra. Le digo, si ustedes aprenden a manejar la luz y la sombra, entonces sus objetos que van a dibujar van a tener volumen, van a tener cuerpo y ya se va a sentir como que los puedes inclusive agarrar de ahí del lienzo, ¿no? Ujú. Porque tienen forma y profundidad. Y eso se logra a través del trabajo de manejar la luz y las Claro. sombras en un dibujo. Y ya de ahí ya empezamos brincamos a la pintura, ¿sí? Dependiendo de qué pintura, qué técnica, si es acuarela, si es óleo, si es acrílico, si es pastel, hay varias técnicas y todas Pero son diferentes. todo eso que me mencionas son pinturas o qué son, porque Sí, son pinturas. Por ejemplo, los pasteles son Ujú. como gises, que conocemos los gises, pero de ok. colores. Y ya con la tecnología y los avances, ya vienen también en lápiz, como si fueran lápices de colores. Ok. ¿Sí? Ujú. Los pasteles, así Ujú. se le llama. Los acrílicos son pinturas diluyentes en agua. Ujú. Y hay desde muy caras, muy finas que le Ujú. pueden llamar, o más sencillas, Ujú. pero yo comúnmente uso la Politec, marca mexicana, y que es muy buena, muy recomendable. Sí. Los tubitos vienen los óleos, también vienen las acuarelas y los acrílicos ya en tubitos, Ujú. pero originalmente los primeros que venían en tubitos son los óleos. Son pinturas aceitosas. Esas hay que tener más cuidado con La que ellas. usaba este señor Bob Ross, ¿no? Ajá, No la que sé. usaba Bob Ross. Porque tienes que tener una aceitera a un lado, usar aceite de linaza
para estar ahí diluyendo la pintura. Claro, por eso usaba el agua. Sí, mojaba los pinceles y luego los sacudía. Y lo que tiene esa pintura, el óleo, es que necesita mucho cuidado. Por ejemplo, si vas a pintar, tienes que estar en un lugar donde no la vas a estar moviendo, porque solo al tocarla la alteras, se quedan los dedos ahí marcados, porque no tiene un secado inmediato. Si está muy lluvioso, muy húmedo el ambiente, puede tardar muchos días en secar, bastante, 1 o 2 semanas, quizás 15 días o más. Y en cambio el acrílico, como es diluyente en agua, esa casi seca al momento. ¿Sí? Entonces te da la pauta de que vayas, pintes y la puedes dejar ahí, mañana la vienes y te das cuenta, porque no es recomendable terminar en una sola sesión 1 hora. Hay que darle su tiempo, que va durando la idea, y mañana, si hoy crees que ya la terminaste, mañana la vienes a observar, te das cuenta que la puedes mejorar y es válido, hay que seguirla trabajando. Perfecto. Perfeccionándola hasta que ya estés satisfecho de que ya no tienes más nada que hacer. Sí, como cualquier escultura, ¿no? Que también lleva su tiempo para irla moldeando. Y hay que entender la pintura como una escultura plana, porque a través de varias capas se va dando forma también. Hay capas que son muy cargadas y hay capas que le llamamos veladuras porque son transparentes como un velo y son muy útiles también. ¿Hay alguna obra que represente una etapa difícil de su vida? Pues realmente no lo había pensado así. Pero la etapa difícil desde que pinto fue al principio, cuando me atreví a cambiar el empleo que tenía de la profesión que estaba yo ejerciendo al oficio de ser maestro de pintura, de dibujo artístico. Sí, y fue muy difícil al principio. ¿Sientes que pintar o plasmar esta obra de arte te han ayudado a sanar algo interno? Bastante. Cuando trabajo con jóvenes, nosotros ya pasamos por ahí, ¿verdad? Sabemos que somos por naturaleza un tanto rebeldes y nos cuesta a veces trabajo acatar las instrucciones de nuestros padres, las órdenes o de nuestros maestros. Y entonces yo le digo a los jóvenes, para motivarlos, le digo, mire, cuando ustedes se atrevan a trabajar en un lienzo, ¿saben qué es lo más bonito de eso? Que ahí no te mandan, ahí vas a ser tú y el lienzo, ahí tú mandas. Ahí no vas a hacer lo que te diga el vecino o te mandó a hacer tu papá o tu mamá, no. Ahí tú eres el que mandas. No tienes autoridad en tu casa porque manda papá, no tienes autoridad en la escuela porque manda el maestro, pero ahí en el lienzo eres tú y ahí te vas a desarrollar y vas a plasmar lo que tú quieras, echar encima tristezas, alegrías, ojos, sí, todo ahí lo puedes desbordar. Sí, y es una relación tú y tu lienzo, nadie se debe meter, ni lo vas a permitir que se meta nadie. Claro. Y no pinten para agradarle a nadie, absolutamente a nadie. Pinten, a mí la pintura que tú haces no me gusta, de repente sí me sacudió, pero es válido porque es crítica constructiva, se sí, podría es crítica decir. constructiva. Y esas personas que alguna vez me lo dijeron así, con el tiempo después, no me lo esperaba, pero me compraron obras. Y ahí es donde voy también, que le iba yo a preguntar, ¿qué esperas que experimenten las personas que reciben o compran tus cuadros? ¿Qué espero que experimenten ellos? Yo creo que si ellos se atreven a darle el valor a mi trabajo y a llevarse, de adoptar una obra, de comprarla, adoptarla, llevarla a su casa o su hogar y cuidarla, que les traiga cosas bonitas, que les traiga recuerdos, que los enlace con un pensamiento positivo sobre todo, ¿sí? Que lo relacionen con una experiencia, sobre todo agradable, ¿verdad? Claro. Y que la valoran por siempre. Y me siento tan bonito que hay gente que no conozco y se me acerca y me dice, yo tengo una obra de usted, de verdad, sí. ¿Y cómo la obtuve? No, se la compré hace mucho tiempo. Porque luego mi mamá me pregunta muy seguido, cada que me ve iniciar una obra, me dice, ¿y esa para quién es? No sé, mamita. Pero ¿cómo no vas a saber? Es que me la encargó una persona, me dijo por internet, hazme este trabajo y me mandan un anticipo. Y por lo regular así trabajo y cuando ya le entrego ya me pagan el resto. O hay gente con la que me pongo de acuerdo y me paga quincenal. No todas las obras las vendo al contado. Y mi mamá siempre quiere saber, ¿pero quién te la encargó? ¿Cómo no vas a conocer? No, la verdad no los conozco, me contactó por internet. Se está abriendo público, ¿no? Sí, y a veces no conozco a las personas hasta que llega el momento de entregarle las obras.
Sí. Claro. ¿Qué parte de Neil Arturo queda impregnado en su obra? ¿Qué parte queda? Yo creo que todo ese empeño, todo ese trabajo que con ahínco he realizado a través de tanto tiempo, de tantos años, queda también el agradecimiento a mi familia y a todas las personas que me han apoyado. Yo creo que si no vendiera yo las obras, pues simplemente no hubiera llegado a ningún lado, ¿eh? Claro. Me hubiera tenido que dedicarme a otra cosa diferente. Pero queda mucho agradecimiento con Dios, sobre todo, primero que nada, con Dios y con la gente que me ha ayudado a salir adelante a través de mis obras. A quienes me han dado la oportunidad de pintar algún mural. Aquí en Cárdenas, la amiga Zabaleta, ¿cómo se llama? Lola Zabaleta. Lolita, promovió ella que se realizaran unos murales en la Infonavit Deportiva, y el primero que llegó fue un muchacho de Tlaxcala, un muralista con experiencia, y yo lo vi pintar y yo dije, híjoles, ¿cómo no me darían a mí? Pero ¿cómo me va a dar oportunidad si nunca he pintado un mural? Y en una de esas que me dice Lola, ¿y por qué no pintas uno? De veras que sí, se pinta uno. Hazme un diseño de Cárdenas. Y ya tracé en el escritorio un diseño y armamos la idea, la concretamos y me dio la oportunidad. Son las pinturas que están... Sí, a mí me tocó realizar dos. ¿Cuáles son? Uno es donde ese mural siempre me ha llenado mucho porque describe historia y geografía de Cárdenas. Inicia en la parte alta con el follaje de un ceibo que va por un lado, el tronco del ceibo, todo el tallo hasta arriba, y el follaje inicia en la parte de arriba. Y puse la costa de Cárdenas, puse la laguna que creo que se llama La Machona, si no mal recuerdo, y puse un islote donde hay muchos pájaros, haciendo énfasis del Pajaral, que es un sitio turístico de Magallanes, de esos lugares. De ahí va hacia abajo, cambié ya el paisaje a un río, a la ribera de un río, que es el río que está enfrente de Nueva Zelanda. Y ahí puse también el galerón del Nueva Zelanda y la chimenea. Entonces ahí puse un embarcadero, porque en tiempo del Porfiriato, aquí en Cárdenas, había una vía de tren que salía desde aquí donde está la ganadera. Sí, de aquí del centro, por donde está la Casa de la Cultura, enfrente estaba el local de la ganadera. Está ahorita... De ahí partía un tren y cruzaba el parque, se iba por toda la calle Corregidora. Cuando en aquellos tiempos las calles, en tiempo del Porfiriato, no existían pavimentos. Qué bonito esas épocas, ¿no? Sí, y el tren no tenía locomotora, iba jalado por dos mulas. Se llamaba el quemón. Lo usaban los habitantes de Cárdenas para viajar a Villahermosa. Ahí subían las cosas que iban a llevar a Villahermosa, los costales. Ay, pobres burritos o mulitas. Sí, esas mulitas jalaban el vagón, se llamaba el quemón, lo jalaban hasta Nueva Zelanda, ahí se embarcaban para llegar a Villahermosa, porque no habían carreteras, las vías eran los ríos. Iban río abajo, duraban un día de viaje, pero de regreso, como era río arriba, duraban hasta 3 días de regreso para llegar de Villahermosa a Cárdenas. Y eso es parte de la historia de Cárdenas, ¿verdad? Y ahí dibujé, plasmé la vía, el quemón, las mulas, la gente que va en el quemón, que lo va jalando, y va pasando por al lado de unos cañales, hasta llegar ya a la época contemporánea de Cárdenas, porque ya más abajo, esa es la parte media, la parte de abajo ya puse la parte del centro de Cárdenas, donde está el Hotel Conti, donde inicia la remodelada, y el reloj que tenemos en el parque. Qué historia tan bonita plasmada en el mural. Sí. ¿Dónde la puede ver? ¿Quién no ha visto el mural? Me imagino yo, pero creo que muchos lo hemos visto, pero no sabíamos la historia. No sabíamos los lugares y por qué estaba plasmado, ¿no? Pues ya ustedes ya se están enterando el por qué. Cárdenas tiene muchas cosas bonitas por ver, y si no se puede ir a viajar, pues los cuadros de Neil Arturo, ahí lo plasma para murales, que nos deleitemos en los murales también. Pero también lo plasma, ¿no?, en los cuadros. Sí, también en los cuadros he plasmado parte de la vida cotidiana de los cardenenses, como en los campos cañeros. Sí. Dice Caballero, a ver, permíteme, es que son varias preguntas. ¿Puede usted unir en dibujos 2 personas para que estén, por decir, abrazados? Por ejemplo, mi papá que ya falleció, abrazando a mi madre, ¿y de qué tamaño lo puede hacer? Sí,
Es un trabajo que frecuentemente me lo piden, ¿sí? De unir a dos personas que están en diferentes fotografías, los uno en un solo cuadro y ya quedan en un solo cuadro queda el retrato de esas dos personas que anteriormente estaban en fotos diferentes nada más. Ok. Sí, y manejo, el formato más pequeño que manejo para retratos es el de 30 por 40, que si no mal recuerdo lo tengo en 1,400 pesos, y a partir de ahí voy subiéndole 10 centímetros a cada formato. De ahí sigue el de 50 por 65, el de 60 por 75 y así consecutivo. Van subiendo los precios conforme al tamaño. El tamaño del formato. Sí. Ok. Cuando son individuales o de pareja, manejo un precio. Cuando son familiares, que ya son 3, 4, 5, van subiendo un poquito, porque es un poquito más complejo el trabajo, va subiendo un poquito más, depende del número de integrantes de la familia. Ok. Pero sí, últimamente un amigo de acá de Nuevo Progreso me pidió, mira, aquí está la foto de mis hermanos. Falta mi papá y uno que ya se había muerto, pero acá está la foto de mi papá y acá está la de mi otro hermano que ya falleció y no, los quiero a todos juntos. Y sí, bien logrado el trabajo, gracias a Dios. Es el más frecuente, me imagino. Sí, ¿no? es el más frecuente, me lo piden mucho, unir personas que están, porque unos ya están fallecidos y que los pinte yo. Es una manera de vivir el duelo también. Claro que sí, de recordarlos, de inclusive capturarlos para que las próximas generaciones tengan idea de quiénes fueron sus antecesores, de que los conozcan a través de los cuadros. Es una cultura, un hábito que se trae desde la colonia española, preservar o mandar a hacer los cuadros de los familiares. Y es que eso ya tiene de épocas, ¿no? Que antes no eran fotografías. No, siempre han sido Eran pinturas porque no sí es existía la cierto. fotografía. En tiempos Sí, es de verdad. la Edad Media o de la colonia española no existía Sí. la fotografía. Sí, es cierto. Yo me acuerdo que iba yo a casa de mis tíos y sí veía yo esos cuadros raros, los veía Ajá. raros. Y sí eran pinturas, Sí, eran no eran pinturas. fotografías, eran pinturas. Sí. Y ahora pues no sé si regresó, permaneció o evolucionó. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que evoluciona. Ajá. Sí, como van evolucionando las personas y las sociedades también, esos trabajos evolucionan. Porque ahorita inclusive estoy sorprendido de que amigos más jóvenes que yo, que se dedican también a este medio, ya están haciendo pintura digital. A eso iba yo precisamente, cómo maneja esta situación sobre la inteligencia artificial. Porque Fíjese pues que- la inteligencia artificial ha hecho múltiples de cuadros sobre la naturaleza, sobre personas, se está moviendo muy rápido. Sí. ¿Cómo hasta cierto punto ha perjudicado la inteligencia a esta parte de usted creativa? No siento que me haya perjudicado. Lo puedo usar a favor. Ok. Siempre le he dicho a mis alumnos, si la tecnología les ofrece una herramienta nueva que nos hace más práctico, nos facilita el trabajo, nos ayuda a mejorar, no digan que no, entren, aprendan y hay que superarse. Bien dicen que no luches contra el enemigo. Sí, no nos podemos quedar rezagados. Tenemos que entender la evolución y aceptar los nuevos retos. Si tu historia de vida fuera un cuadro, ¿Qué título llevaría? Pues yo creo que llevaría Cuando uno es muy necio. perseverancia. Pues ahí lo tienen, chicos. Sí, Perseverancia es una palabra muy bonita y muy profunda, sí. sobre todo. ¿Qué le dirías a los papitos que han visto a sus hijos pintar y que de repente ellos dicen no pierdas el tiempo? ¿Qué le dirías tú a estos papitos y qué le dirías a los jóvenes o a los niños que tienen esta motivación de pintar? A los jóvenes y a los niños yo les daría un mensaje, que persigan sus sueños, que si eso les gusta, les agrada y los llena, que lo hagan a pesar de las críticas. Cuando estamos muy jóvenes las críticas nos frustran bastante, las tomamos y a veces nos frustran tanto que ya soltamos los pinceles y aceptamos de que eso no es para mí, solo porque alguien más se expresó de manera negativa. Claro. Y eso. Entonces, no hay que dejar pasar eso. Hoy tuve una conversación con una chica que le preocupa mucho que sus dibujos no le gusten a la gente. No, le digo, no dibujes ni pintes jamás para gustarle a nadie.
dibuja para ti, primero que nada. Ese es el primer paso, ¿no? Ese es el primer paso. Ujú. Entonces, tampoco cuando escuches, si te vas a dedicar a algo del arte, a músico, a danzante, te vas a morir de hambre, no, no es cierto. Y es tan difícil como cualquier otro oficio. Y hay retos muy fuertes, pero sí es posible lograrlo. Es posible que persigan sus sueños, que no se detengan. A los padres, mi mensaje es que los ayuden, que los encaucen, que no es una pérdida de tiempo, para nada es una pérdida de tiempo. Me he llevado tragos amargos como ver a un padre que retiró de la clase a su hija porque le dijo que estaba perdiendo el tiempo de los talleres. Dejó de llegar porque el O sea, papá le de dijo. tajazo le cortó la niña. Sí. Y fíjese que implica mucho ahí también la autoestima. No, imagínese el Sí. poder que tiene Sí. la palabra del padre. Así es. Sí, sobre No vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Porque Ajá. pues no es sesión psicológica, pero Sí. sí está gravísima esa situación. ¿Algún número de teléfono donde se puedan contactar las personas que requieran de algún cuadro? Claro que sí, mi teléfono es el 937-103-3314. Mi dirección, ¿la Ajá, puedo dar? adelante. Mi dirección es Río Usumacinta, calle Río Usumacinta, número 88, en la colonia Zar. La calle Río Usumacinta es la que está detrás de la escuela Benito Juárez García, aquí en Cárdenas. Sí. Igual si lo quieren contactar por alguna red social, ¿cuál sería? A través de Facebook. Ujú. Me he limitado a trabajar con esa para que no pierda yo mucho tiempo en las redes, ¿verdad? Ok. Pero a través de Facebook, ahí me pueden contactar. Estoy en Facebook, me encuentran con mi nombre completo, Neil Arturo Nava Rosado. Y Arturo tengo Nava otra Rosado. página que se llama Neil Nava Retratos, donde casi subo exclusivamente puros retratos. Puro retrato, pues ahí está para que echen un vistazo de todos los cuadros que ha hecho el señor Neil. Y si a usted le convence alguno o de repente quiere o tiene la intención de mandar a hacer algún cuadro como caballero que aquí tenía una duda, pues pueden contactarlo. Volvemos a repetir el número. 937-103-3314. Y recuerden, apoyando al talento tabasqueño, al talento cardenense, ustedes también lo pueden hacer, pues adquiriendo este tipo de cuadros. Y nos vemos en un próximo episodio de Confesiones Verdaderas. Gracias, Neil, Gracias, por habernos Mayra. compartido de tu experiencia y de tu grata compañía. Muchas gracias a ti. Gracias a todos, hasta luego.